Pues os agradezco también este gesto. Yo intentaré, pues de alguna manera, transmitiros mis emociones, mis sentimientos respecto al tema que vamos a tratar, que hablaba con Salva ahora de la televisión, que tiene que ver muy mucho con ese patrimonio frágil, el sentido de decir, estas cosas que son frágiles en lo material, pero no en el contenido. Me va a hablar pues de prensa, de la prensa tradicional, de revistas, de publicaciones, de folletos, de fotografías, todas estas cosas que no le hemos dado la importancia que merecen y que realmente la tienen, ¿no? Entonces un poco concienciar en este sentido. Ese era un poco el sentido de la frase, el sentido de lo frágil, ¿no? El patrimonio de lo frágil, porque materialmente a veces pues la prensa se ha usado para todo, para liar en otra época el pescado o para ponerlo en el aseo. O sea, que es que eso, los que somos más mayores, pues nos acordamos de estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco sensibilizar en este sentido, ¿no? Me gustaría empezar un poco recordando esta frase del Deuteronomio, que me parece realmente impresionante. Cuando Moisés va a entrar en la tierra prometida con el pueblo de Israel, antes le recuerda la ley, dice, bueno, en el sentido de decir, agradecemos a nuestro Dios, pues que ha estado presente con nosotros, impulsándonos y dando aliento, y nos ha bendecido, ¿no? Entonces, una frase que a mí también creo que nos convoca, pues a mirar nuestro pasado, a valorarlo y a darle entidad. Dice la frase, guárdate bien de olvidar las cosas que han visto los ojos, ¿no? Que han visto tus ojos, y que conservas, o que en tu corazón, que no se aparten de él. Cuéntaselo a tus hijos y a tus nietos. Eso es la gran labor que tenemos todos, ¿no? O sea, que esa historia oral, que también se ha perdido tanto en este pueblo, y que algunos nos hemos despistado. Yo, por ejemplo, que tuve la oportunidad de conocer a personas que me contaban cosas y por la inconsciencia de la edad no me presté mucha atención, pues ahora me da mucha pena no haber podido recoger todos estos testimonios. Bueno, pues esto era un poco el sentido que yo quería, un poco una invitación, pues a que seamos capaces de recoger todas estas cosas que llevamos en el corazón, que hemos vivido con la experiencia, que nos han contado nuestros mayores, y transmitirlo a las nuevas generaciones, ¿no? Porque a las nuevas generaciones también les gustan estas cosas. Yo vengo del mundo de la enseñanza, y a los críos les fascina que les contemos cosas, ¿no? Porque lo ven como un mundo totalmente distinto al que ellos viven, y es muy atractivo. Entonces no nos cansemos de hacer esa labor de abuelas. Nuestras abuelas que hacían esa labor tan impresionante, y que con el cariño, con el abrazo, pero también con la palabra nos transmitían tantas cosas, ¿no? Quien habéis seguido alguna vez o habéis estado conmigo alguna vez, yo suelo utilizar esta obra de Bernini, porque me parece que es realmente impresionante. Tiene una profunda trascendencia, ¿no? Es el mito de Eneas, Anquises y Ascanio. El otro día, Rosario Alca, tuve también la oportunidad de estar con ella en una charla que dio sobre mitología de la guerra de Troya. Me parece que estaba Antonia, estaba Toni, no sé si había algo más por allí. Bueno, estaba también Encarna, estaba también Carmina. Bueno, pues fue realmente impresionante. A mí esta imagen me gusta mucho por lo que transmite, ¿no? Bueno, Bernini es de los grandes, ¿no? Entonces, pues esta imagen yo la utilizo en el sentido de decir, es el héroe de la guerra de Troya que abandona Troya, pero no la abandona solo, lo abandona, lleva en brazos a su padre, a Ascanio, y Ascanio porta los dioses Lares y Penates, los dioses del hogar, haciendo referencia a la importancia de la tradición, de lo sagrado, de aquello que nos da espíritu, aquello que nos da también sentido y esperanza, y también de la mano a su hijo. O sea, el pasado y el futuro, y el presente, ¿no? El mito bueno, también tiene algunas cosas curiosas, porque parece ser que Eneas era semidios porque su padre Ascanio había sido seducido por Afrodita. Y claro, pero Afrodita lo castigó porque no cumplió un acuerdo y no le permitió tener más relaciones. O sea, el pobre lo pasó muy bien con Afrodita. Cuenta la mitología que estuvieron una semana de felicidad, pero después lo castigó a no poder yacer con ninguna mujer. Bueno, cosas de la mitología. Pero realmente me parece impresionante el mensaje que transmite. No se va solo de Troya, no abandona Troya. La abandona con su pasado, que es su padre, y con el futuro, que es su hijo, ¿no? Pues es un poco lo que yo quiero transmitir. El pasado que nos ha configurado, que nos ha traído hasta aquí, y también el futuro que estamos obligados a transmitir y a pasar a las nuevas generaciones. Bueno, eso centra fundamentalmente esto, el valor y la realidad del patrimonio impreso, su conservación, su recuperación, de la prensa, de los grabados, de las estampas. De algunos antiguos alumnos, queridísimos alumnos, me alegro mucho de veros, que os sigo, ¿eh? Bueno, pues fundamentalmente nos vamos a centrar aquí en estas cuestiones. Mirad, decimos que tenemos
importantes medios de comunicación en Totana, y es verdad, mira, aquí hay tres medios, o sea que es muy valioso esta importancia que tiene. Pero es que esto viene también desde antiguo. Ya a final del siglo XIX constatamos que hay 6 periódicos, algunos de escasa durabilidad, que tienen muy poco tiempo. Por ejemplo, de la correspondencia de Totana no tenemos ningún ejemplar, ¿vale? No, simplemente lo conocemos por referencia de otros periódicos. Pero de la Voz de Totana y del Imparcial hay algunos de ellos. De la Voz de Totana, que se publicó algo más de un año, conservamos un importantísimo patrimonio gracias a Luis Miguel Arnau. Luis Miguel Arnau, que era una persona amante de la historia, de las tradiciones, tuvo a bien conservarlo, y luego su hija Adela, que es una mujer de una bondad excepcional, pues también los dejó al Archivo General para que estén digitalizados, y están digitalizados, ya os diré, que seguramente lo sabéis, pero si alguien no lo sabe, ¿cómo se pueden consultar? Bueno, pues en el siglo XIX, en el último tercio del siglo XIX, hay 5 periódicos pululando por Totana. Pero es que luego, en las primeras décadas del siglo XX hasta la Guerra Civil, tenemos 9 periódicos, que ahora los desentrañaremos un poco por encima. La idea de esto es decir, la prensa ya estaba presente, recogiendo lo que pasaba en Totana, el latir de Totana. Y esos documentos son de un valor excepcional, porque cuentan, las actas capitulares cuentan la vida política, pero es que aquí cuentan el día a día, lo que pasaba a nivel cultural, a nivel económico, también las diatribas, las disputas políticas, pero fundamentalmente la vida social, y los acontecimientos de esa naturaleza. Y realmente me parece que eso es de un valor excepcional. Bueno, yo quería, antes de seguir, pues porque Maribel me ha comentado que está en una reunión, una comisión, digo, si viene Maribel, pues lo digo cuando ella venga, pero bueno, si no, pues lo digo ya, porque no se me va a olvidar. Un poco agradecer vuestra presencia, que ya os he comentado, pero también la Concejalía de Cultura, que potencia estas cuestiones de carácter cultural con motivo del Día del Libro. Y detrás de esto está también Isabel, que lleva también una importante labor impulsando. Y detrás de la aportación que voy a hacer está también Eva, la archivera, porque cuando hablaba con ella de qué podía verse esta temática, pues ellas se han dado cuenta que hay un problema importante con el depósito legal, que hay obligación legal de guardar todo lo que se publica, aunque sea un pequeño folleto en Totana, y no se hace. Entonces están ahora intentando las dos trabajar en esa línea, pues para concienciar a la población de que cualquier cosa que se haga, se entregue un ejemplar a la biblioteca o al archivo, donde sea, para que quede constancia de eso. Claro, ese vacío ha hecho que se hayan perdido multitud de documentos relativamente recientes. A veces hay cosas más antiguas que de las más recientes, porque no le hemos dado importancia, porque se hace un cartel para una actividad y luego no se guarda, o se hace un dístico y luego no se guarda, ¿no? Y a los pocos años ya nadie sabe dónde está, ¿vale? Entonces, bueno, quería comentar esto, ¿no? Luego ya después, en la democracia sí que hay, ahí en los años 70, 80, empiezan ahora, como los vamos a desmenuzar un poquillo muy por encima, por no hacerlo muy cansado, ahora los vamos comentando, ¿vale? Entonces, pues desde el año 54, que empieza la revista Ideales del Instituto, y hasta el año 2002 con El Faro, o luego con Totanero, o la revista esta de Línea Local, o La Cárcel, bueno, hay una multitud de publicaciones, las revistas que sacaban también los partidos políticos, ¿no? Bueno, pues son de un valor impresionante. Las revistas, ¿no? El tema de la primera revista que conocemos de cierta entidad, la de 1918, la que se publica cuando se otorga a Totana el título de ciudad, que el Ayuntamiento, cuando celebramos este primer centenario, hizo también una edición facsímil que quedó muy bien y que es un documento que merece la pena conservar y cuidar. Luego está Cuadernos de la Santa. Cuadernos de la Santa se publica entre 1947 y 1975, pero de los 29 números que salen solo se publican 14. Los otros 15 no se pueden hacer, probablemente por cuestiones económicas, o puede que haya alguno que yo no tenga localizados. Yo tengo localizados 14. Y luego últimamente el Ayuntamiento viene haciendo, que eso sí que me gustaría que estuviera Maribel aquí, que lo escuchara, un gesto que parece que es estupendo, que es esta revistilla que se publica con motivo de las fiestas de Santa Eulalia y que se distribuye gratuitamente. Me parece que es un acierto que no solo esté el programa de fiestas, que está bien, con las actividades, sino que haya posibilidad que en estas revistas sencillas, que puede llegar a todo el mundo porque es de distribución gratuita, pues se profundicen aspectos relacionados con la vida local, la vida cultural, la vida deportiva, las devociones, pero también la música, las tradiciones. Creo que esa revista, que se han publicado desde el año 2016 hasta el 2024, no se publicó el 20 por el tema de la pandemia,
es también un legado importantísimo que hay que cuidar y conservar. No sé cómo lo hacen, creo que a través de alguna empresa que hace la gestión, pero al ayuntamiento no le cuesta dinero y se distribuye gratuitamente, pues creo que eso es un acierto, ¿vale? Bueno, luego de Cuadernos de la Santa, no voy a decir yo de Cuadernos de la Santa, que yo es como mi hijo, ¿no? Un poco sabéis que en el año 99 empezamos un poco recogiendo esta tradición, fundamentalmente gracias a algunas personas, los más mayores casi que habíamos olvidado esto, ¿no? Pero a don Rafael Ostena, que le tenemos un profundo cariño y era un hombre de una veneración, de un respeto absoluto, de una nobleza excepcional, de las pocas gente de esas que dice, oye, este hombre merece la pena seguirlo. Bueno, pues él nos decía siempre, nos recordaba, tenéis que recuperar Cuadernos de la Santa. Bueno, él hablaba de la revista de la Santa, ¿no? También Paco Guerao, que había vivido esa experiencia. Entonces había unas cuantas personas que lo animaban. Y en el año 99 se comenzó la publicación. Y hemos tenido la suerte que hay hasta el 2024 26 ediciones, porque el año de la pandemia también se pudo publicar, ¿vale? Y claro, imaginaos el importante patrimonio de información que hay en Cuadernos de la Santa, ¿vale? Pues a nivel lírico, a nivel histórico, la cantidad de gente que se ha incorporado, gente que se incorporó con muchísima timidez y que ahora es una autoridad haciendo cosas de Totana, ¿vale? Personas que empezaban tímidamente, yo no sé si parece, no me atrevo, que sí, hombre, que sí, vamos a empezar. Y que han ido fortaleciendo y cogiendo seguridad y que están trabajando para preparar cosas para Cuadernos, ¿no? Pues creo que esa labor también es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aprovecho también para hacer un poco así de publicidad, animaros, participar, preparar cosillas, porque aunque aquello que creemos que no tiene importancia, sí que la tiene, ¿vale? La tiene porque queda, porque no se olvida, porque está ahí, porque nos abre horizontes, porque nos da líneas para el presente y para el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues Cuadernos de la Santa es un querido hijo. Bueno, lo que os decía, voy a ser muy rápido en esto porque simplemente hacer una pequeña reseña, tampoco quiero que seamos fieles con el horario y demás, ¿no? Lo que os decía, la correspondencia solamente hace referencia, La Voz de Totana y La Zambra, hace referencia a que se había editado la correspondencia, la nombra, pero no hay ningún ejemplar. La Zambra es un periódico de carácter jocoso, de carácter satírico, y La Voz de Totana es un señor periódico, ¿no? Tuvimos también la suerte de que en este proceso que he comentado antes de Luis Miguel, que es el propietario de La Voz de Totana, participó también Ginés Rosa. Ginés Rosa es una persona profundamente preocupada por la cultura de este pueblo, ¿no? Y él conocía y tenía una gran amistad con Luis Miguel, y entre ellos, pues, digamos que el primer trabajo serio sobre la prensa lo hizo Ginés Rosa, ¿vale? Y él intervino también y animó mucho a Luis Miguel para que se hiciese esa aportación al archivo general. Bueno, pues La Voz de Totana estuvo dirigido por Luis Zamora, que yo no tengo muy poca información de él, posiblemente tendrá relación con la familia de Rafa, ¿no? De Rafa Ostén, igual de vuestra familia, no sé, ¿no? Bueno, no lo sé. Pero sí Antonio Sete. Antonio Sete es un poeta de una vez. Viene a Totana así, pues por cuestiones de amor. Se enamora de una chica de Totana y el amor hay que ver lo que hace. Viene a Totana y aquí se implica. Y publica poesía, dirige el periódico, impulsa la vida cultural. Luego se va a Madrid y en Madrid ya claro, pues esponja. Allí escribe zarzuela, hace representaciones teatrales y el hombre ya alcanza unos niveles de bastante consideración. Luego, lamentablemente, como pasa en la vida de la cultura, pues muere con poquísimas posibilidades económicas. Sus amigos de Murcia tienen que ayudarle porque la situación era bastante humilde, ¿no? Sin embargo, él apostó por la cultura de una manera importantísima. Yo hice hace unos años en Cuadernos de la Santa la biografía de él y una persona que me parece súper interesante. Alguna vez he hablado de ella, ¿vale? Dirige La Voz de Totana. Luego El Imparcial y luego otros periódicos que no se vieron, por ejemplo, La Voz del Pueblo, que la impulsaba Felipe Munuera Villar, que era hijo de José María Munuera, el historiador de Totana. Bueno, había nacido en Mazarrón, pero muy pronto se vincula a Totana. Tuvo hijos que fueron bastante fructíferos en el sentido, pues Felipe Munuera se dedicó a hacer investigaciones de carácter histórico, impulsa este periódico, pero que luego creemos que no se llegó a editar. Otro de sus hijos, Pedro, llevó a cabo todo el callejero que se hace de Totana y un trabajo impecable. Otro de sus hijos fue músico militar y tiene composiciones interesantes. Otro fue sacerdote. Bueno, una familia bastante interesante. Y luego tenemos La Libertad, que solamente conocemos un periódico dedicado a Semana Santa. Bueno, ahora ha venido Maribel, pues sé que vienes de trabajar, pues te lo agradecemos y nada, y te damos la bienvenida. A vosotros.
Bueno, pues estamos hablando un poco, repasando un poco la prensa, ¿no? Y luego el campo, el periódico del campo es súper interesante. Hay dos personas ahí que son Fontana, Mariano Fontana, que había sido impulsor de una compañía comercial de Totana de gran relevancia económica, Fontana y compañía, y luego él invierte en la creación de este periódico. Y lo dirige José Jiménez, ¿vale? Que fue también, participó en la revista de 1918 y una persona bastante versada. Lo curioso del campo, además de que da a conocer el papildar de la vida de Totana, es que José María Munera publicaba lo que luego sería su libro de apuntes. Lo publicó en una fardilla de estos periódicos durante varios años. Luego, cuando él murió, lo que hizo Fernando Navarro, que era el impresor, pues recortar esta fardilla, formar los cuadernillos y publicarlo, y sacar la edición, ¿vale? Un periódico bastante curioso. La Defensa, El Pueblo. En El Pueblo tenemos aquí a Francisco Javier Cayuela, que era concejal del Ayuntamiento de Totana y que tiene el mérito de construir la casa que llamamos de las contribuciones, la que hay en la plaza, un hombre de gran sensibilidad. Y luego José Cayuela Meca, que era médico, que son los dos los impulsores del periódico El Pueblo. José Cayuela Meca, con su hermano Salvador, son los impulsores de la maternidad, en el año 1947. Te das cuenta que estamos hablando de personas que tienen intereses hacia Totana, que tienen gran cariño a Totana, que se implican, pero también culturalmente, ¿vale? Entonces, pues en este sentido. Luego el periódico, bueno, hay un periódico Democracia que no sabemos nada más que el recibo que le pasan a un vecino para que pague la mensualidad, Francisco Vela. Pero no tenemos nada, se llama Democracia, del año 31. ¿Vale? Pero junto a Democracia está Fraternidad. Fraternidad es el gran periódico que llega aproximadamente desde el año 31 hasta el año 34, ¿vale? Y ahí pues colabora un antepasado de Rafa Osten, Alejandro Osten Meca, el autor de Reflejo, este libro de versos tan interesante, que también está un poco por ahí desaparecido y han aparecido algunos ejemplares, y me consta que Rafa ha dejado también depositado de alguna manera el archivo. Y luego una persona de una gran capacidad que es Luis González Martínez, Luis Martínez González, ¿vale? Que fue profesor de Ciencias Exactas en el Colegio San Buenaventura. Es que el Colegio San Buenaventura, regentado por los capuchinos primero y después por una asociación, por una mutua cultural, cuando se prohíben las congregaciones religiosas en la dirección de los colegios, pues él tuvo un importante protagonismo en la formación de los jóvenes de Totana en este periodo, en un centro tan referente como fue el Colegio San Buenaventura. Bueno, esto simplemente, yo sé que muchos de vosotros lo conocéis, pues el sistema de acceso al proyecto Calmesí a través del Archivo General de la Región de Murcia. Tecleando el Archivo General de la Región de Murcia, desplegando una de las pestañas donde pone el proyecto Calmesí, llegamos a los archivos y a las colecciones particulares y luego ya accedemos directamente al periódico, ¿vale? Es un trabajo súper agradable. Cuando uno está así que no tiene muchas cosas que hacer, pues se pone a leer la prensa de esa época y es súper cómodo y además muy enriquecedor, muy enriquecedor. Bueno, pues esto es un poco un repaso ahí, porque quería... bueno, imprentas, tenemos que hablar de las imprentas de Totana, que son, digamos, las que llevaron a cabo esta labor. Ahí está, la Voz de Totana tenía imprenta propia, ¿vale? Y además de imprimir sus periódicos, imprimía ese papel tan importante para el comercio que era el dedicado a las naranjas, las puntillas para formar las cajas de naranja, el papel de seda para envolverlo, todo esto, ¿no? Y porque sabéis que el comercio de la naranja fue de una importancia fundamental, más de una vez lo hemos comentado, que igual que hoy regalamos cajas de bombones, ¿no? Pues en Londres se regalaban cajas de mandarinas, pues muy bien envueltas, con su etiqueta, con sus puntillas, y eso, claro, pues lleva una riqueza enorme para la localidad. También los frailes tuvieron una imprenta, la tipografía San Buenaventura, que yo creo que estuvo vigente desde primeros del siglo XX, desde 1910, 1912, y yo he visto cosas firmadas por ellos del año 35. No sé, ya más no llegaría, porque ya después con el conflicto. Y también, pues, publicó no solo libros de carácter religioso, sino también de carácter científico y cultural, ¿vale? Incluso alguna gramática hebrea, hay por ahí que publicaron ellos, los frailes ahí tenían. Y luego, claro, el gran maestro de la imprenta es Fernando Navarro. Fernando Navarro es un referente porque es un hombre casi de renacimiento, es que hacía de todo.
fotógrafo, funerario, escultor. Bueno, Fernando Navarro es un emblema fundamental, ¿no? Y un hombre que tiene una frase que a mí luego me gusta decir solo a los alumnos, ya lamentablemente no se lo puedo decir, pero a ellos se lo decía: para descansar, cambiar de trabajo. Déjate un poco lengua y pásate a historia, luego a matemáticas, y así va un poco. Bueno, y luego hay una imprenta que se conoce menos, que es la de Diego Navarro, que Diego Navarro yo creo que viene en los años 30 Totana aproximadamente, y publicaba este periódico de Mazarrón, Alerta, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta imprenta también tiene un importante valor en la transmisión de estos aspectos que estamos comentando. Y quería un poco pues, dedicarle estas palabras y tener un guiño con ellas, ¿vale? Bueno, y luego sí que quería detenerme aquí, porque esto creo que no se ha comentado ninguna vez que yo sepa. Y entonces, aunque los otros periódicos hemos hablado alguna vez de estas revistas, no son las últimas, y están hechas con tesón, con esfuerzo, casi, pues como lo hacían los monjes en la Edad Media, pero esto se hacía en los años 70 y en los años, a principios de los 80, por la máquina de escribir, haciendo el dibujico y coloreándolo. Una de las primeras revistas es la revista Amanecer, que es del año 59. Yo solo conservo un ejemplar, de mayo del 59. No, perdón, de octubre. Ahí escribe Ambrosio, que no sé quién es, este dibujo pone Ambrosio, pero pone J. Maestre, imagino que sea Joaquín Maestre, Domínguez, Baeza, no, estos no sé quién son, ¿vale? Pero habla de cuestiones relacionadas con la vida local. Luego hay una revista súper interesante de mayo del 60, ¿vale? Que es, yo tengo el número 2, que se llama Vida Juvenil, revista juvenil. Y ahí escribe Juan Andrés López, pero escribe también Ginés Rosa y Antonio Pintado. Y escriben más personas, pero está con iniciales y no sé quién son, ¿vale? Pero bueno, ahí también un poco cuentan por las inquietudes de los jóvenes de la época, la crítica a las cosas que estaban pasando en el ayuntamiento. Pues hacen también comentarios de música, de películas, o sea que es como una lanzadera, abriendo horizontes nuevos en un mundo, en una época en el que Totana estaba sumida en otras realidades, que eran pues mucho más dramáticas y mucho más duras, ¿no? Es verdad que ya en los años 60 empieza un poco la economía a mejorar, pero hasta ahí la economía era bastante limitada. Luego está la revista de Itania, que la firma pone C. Burgo, me imagino que será Pedro Canova Burgo, que es un referente en toda esta época, ¿vale? Junto con Gregorio Solano y el Ateneo, ¿vale? También José Antonio y Juanjo, que no sé quién son, y los demás son iniciales, por lo tanto ahí me pierdo. Pero sí que quería tener un homenaje a estas personas que en ese momento abrieron este horizonte. Luego el mercado, que surge en los años 80, y aquí hay personas, digamos, que han formado parte del latir de Totana. Ahí está Juan Valero, ahí está Antonio Acosta, Alfonso Cayuela, Francisco Antonio Cifuentes, García Ponce, Consuelo López, María José Martínez Sarabia, Ruperto, Lorenzo, José Munuera, Juan Pedro Pagán, Periago, o sea, son la juventud de la época que quiere abrir horizontes, ¿no? Luego está el Candil. El Candil es una revista de los años 80 y más bien de estudiantes, porque es muy reivindicativa en el sentido de estar un poco aprobándose las leyes de educación, y ellos están ahí un poco intentando pues abrir cauces de reflexión para ver si se pueden cambiar o transformar, ¿no? Y bueno, también son personas que conocemos, por ejemplo, está Damián Guerao, que es el hermano de Encarna Guerao, de los pocos que conozco. Está también ahí a Pedro Avellaneda, Salvador Romero, hay otras personas que no conozco, ¿no? Y luego hay ahora que está el mundo tan revuelto y que estamos otra vez en Europa con el tema del conflicto, la mili sí, la mili no, el tema del ejército, en el año 86 Juan Valero impulsa unos folletos que se llaman Verde, ¿vale? Porque estamos, España está un poco ahí pues tratando el tema de la entrada de España, se va a hacer el referéndum para confirmar la entrada de España en la OTAN. Ya había entrado en el 82, pero ese es un poco el referéndum de confirmación y es un poco sensibilizando a la población de lo que suponía la entrada en la OTAN, ¿vale? Pues yo quería con esta hacer homenaje a estas personas que abrieron un horizonte importante en una época bastante oscura, porque hoy es normal, pero en esa época, y es un esfuerzo sobre digo, yo cuando abría estas revistas y vi cómo están escritas y dibujadas y coloreadas, es que eso es casi de amanuense. Bueno, el Farol y la Rambla son iniciativas de la Universidad Popular, ¿vale? Y aquí hay gente que está, bueno, con nosotros, por ejemplo, está María Dolores Lario, que ya se ve que colaboró ella en ese momento con el Farol, ¿vale? Mari Carmen Crespo La Alchivera, Encarna Guerao, Paca Moya, Katy Huesper de Tudela, Manuel Navarrete, o la Rambla ya era más, digamos, como el vehículo de expresión de la Universidad Popular de Totana, ¿no? Ahí sigue estando también Antonia Costa, está María García, la del Bar España, su hermana Magdalena,
Consuelo Mari Carmen Méndez, Paca Moya, Rosalía y tal. Y luego la cárcel, que ya es más reciente, del año 91 al 94, y la cárcel ya pues lo impulsan las concejalías de Juventud y Cultura, pero no lleva firma. Yo no he encontrado apenas por ahí ninguna firma. Y yo quería un poco hacer una referencia a esto porque creo que es muy meritorio esto. Y muchas de estas revistas están todavía en vuestras casas. Entonces también una invitación a que abráis los armarios y si las encontráis, pues que podáis un poco compartirlas, porque el archivo tiene algunas, pero no le faltan, ¿verdad, Eva? A Eva le faltan. Entonces pues sería importante que en nuestro armario pues, aparecieran algunas y la pudiésemos compartir, ¿no? Porque, digo, sigue presentando pues esa gana de Totana de avanzar, de progresar, de cuestionarse el presente, de dar alternativas y demás. Bueno, luego los programas de fiesta. Esto es súper efímero, porque esto se coge y se tira. Pues conservamos algunas del año 68 hasta recientes de las fiestas de Santa Eulalia. Luego de lo que eran las ferias de septiembre, la feria del ganado, que yo, aunque ya se celebraba a finales del siglo XIX, el más antiguo que se conserva es de 1919. Y lo tengo porque me lo regaló Mateo García. O sea que no tenía, los demás sí que algunos lo he ido consiguiendo yo, pero ese me lo regaló él especialmente. Entonces, del año 19 hasta el año 71, que fue la última vez que se celebró la feria de septiembre, la feria que llamamos de los burros, la del ganado, porque ya no tenía sentido. Entonces ya lo que se potencia es la feria de Santiago, que empieza en el año 72, que aquel programa que veis allí arriba es el primero de las fiestas del año 72, ¿vale? Por lo mismo que os digo, que seguro que tenéis multitud de cosas en vuestra casa y que si tenéis tiempo y ganas, pues que las compartamos. Ahora tenemos la gran posibilidad, yo luego se lo digo a la gente, no me lo des, déjamelo, lo escaneo y te lo devuelvo. Hay gente que no, yo quiero que te lo quedes tú porque sé que va a estar en buenas manos. Y otra gente que oye, con todos esos derechos, yo los escaneo y se lo devuelvo. ¿Vale? Teniendo esa posibilidad, si no queréis deshaceros de él, pues se escanea, pero se conserva, por lo menos está ahí. ¿Vale? Bueno, y luego esto que me pareció muy curioso, los programas de mano de los cines, del cine Florida, del cine español, del cine rosa, algunos muy suntuosos, los paipai. Ahora esto nos parece una cosa del tercer mundo, pero yo y mi abuela los conocíamos los paipai. Había acordados que hacían hasta de esparto. Se hacían paipai de esos que eran para mover las brasas del brasero y en el verano para darse aire. Entonces, bueno, parecía la programación, la película que se iba a proyectar y detrás, pues el cine que lo proyectaba y una pequeña referencia, ¿no? Pues entonces yo de estos tengo muy pocos, pero hace unos años tuvimos la posibilidad, hicimos una actividad en el instituto y Antonio, si me acordaré cómo se llama este hombre, que tenía, Antonio Raja, que hacía televisiones y cosas de este tipo y trabajó en los electrodomésticos, el hombre que estuvo en la cámara del cine español, del cine de rosa, no sé en cuál, conserva un importante número de estos ejemplares que nos los dejó, hicimos una exposición en el instituto, ¿vale? Pero ahí están. Bueno. Luego las estampas, los grabados, estas cosillas que nos da, por ejemplo, este grabado me lo da una persona que es de finales del siglo XIX, por un grabado, Nuestro Señor de la Soledad, pues muy bien, pero me ayudó a entender porque dice que se venera en la ermita del Santo Sepulcro, extramuros de la villa de Totana. ¿Eso que me aseguró? Pues que en la ermita de San José, que se hace a principios del siglo XVIII, también se hace para dar cobijo a la gente que menos posibilidades económicas tiene y no puede venir a la iglesia principal, así lo dicen los documentos, pues se hace también pensando que sea la última estación del Vía Crucis, ¿vale? Luego aquí estuvo también un calvario, hubo un Vía Crucis, ¿vale? Y la última estación era la ermita. Lo sabíamos por referencia, pero no teníamos ningún documento que nos lo confirme. Este nos lo confirma, ¿no? Y el hombre me lo dio así, bueno, como que... ¿no? Pues luego, bueno, carteles de Santa Eulalia, estas estampas que eran muy frecuentes, que se recogían todas las limosnas que se entregaban en el santuario. Tenemos del año 35 una corrida de toros, el programa de una corrida de toros. En el año 45 un pintor que viene a Totana, Antonio Soriano, que recordaréis fue el que hizo las pinturas del cine español. Los que somos más mayores nos acordamos del cine español, pues todas esas pinturas que había referidas al cine las hace él, Antonio Soriano, pues hace cartel en el año 45 para la Semana Santa, y luego pues solamente quedan tres o cuatro que los conserva una familia, ¿vale? O sea que habría más, el hombre haría más, pero pues son cosas que se pierden. Y luego Pepe Hernández Lario, Pepe el pintor, pues vino haciendo desde los años finales de los 80, creo recordar, carteles de Semana Santa, y lo hacía manualmente, una obra de artesanía.
y tampoco quedan muy pocos, solamente hay otras personas que conservan toda la colección, ¿vale? Entonces, son cosillas que forman parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio, por eso decimos que es una cosa muy frágil, porque tiende a perderse, tiende a desaparecer, ¿vale? No quiero extenderme más de lo justo. Y luego, estas cosas que se encuentran cuando abres un libro antiguo, pues, y te encuentras esto, se te parte el alma, ¿vale? Aparecen las estampas esas de nuestras abuelas, de los recordatorios, de las necrológicas, pero también esto comulgó en Santiago de Totana en tiempo de vida en el año 1787. La obligación de comulgar por Pascua Florida, pues luego te entregaban un vale como que habías confesado y comulgado. Otro de 1695. Una rifa que se hace en 1837 para rifar una imagen de Santularia, una pintura de Santularia. Una lotería del siglo XIX, 1637. Y eso me lo encuentro dentro de un libro, ¿vale? Entonces, bueno, quiero decir con esto un programa de rogativas de Santularia, de las últimas rogativas que se hicieron, de 1903. ¿Vale? Todas estas cosas son súper frágiles, pero tienen un valor enorme a la hora de transmitir la información y de situarnos en un contexto concreto, ¿vale? Bueno, y imaginaos si es difícil que se conserve el otro, pues esto más todavía. Estamos hablando de Segunda República. Estampas de los mártires de la República de Galán y García Hernández corrían, pero que después desaparecieron todas. Esto es una obra de teatro que se hace representando la obra esta de los mártires de la República, que se hace en el verano del 31, ¿vale? Y luego, lo último que veis allí, vosotros lo conocéis porque alguna vez en el instituto os lo he enseñado. Yo recuerdo de pequeño, con mi abuela hacíamos una cosilla, teníamos las estampas de arriba de Santa Teresa. Tú te metías en la habitación oscura, te ponías a mirar durante unos minutos Santa Teresa y miraba a la pared y aparecía Santa Teresa. Y eso te parecía fantástico. Era una cosa, no os podéis imaginar el placer que eso suponía. Pues lo mismo se hace con Galán y García Hernández, imaginaos. O sea, que es que me parece que es un documento interesantísimo, ¿no? O sea, del impacto que tuvo la iniciativa de los dos para proclamar la República y que por unos días hay fatalidades del destino y de la vida. Bueno, pues se conservan algunas de ellas por ahí perdidas entre libros, escondidas en algún libro de oraciones, en un halcón, las arcas de esta casa, las arcas de este pueblo. Ya que lo que pasa es que quedan pocas casas así con arcas en Calna, pero eso era un placer enorme. En Calna, que viene de ese mundo, que también me ha dejado ya algunos documentos de sus antepasados, sobre todo don Alfonso de Castro, que era un hombre de un valor excepcional, y de José María Guerao, que era el médico, tu abuelo. Jerónimo Martínez Guerao. Y bueno, pues ya también sabe de arte. Bueno, y luego la fotografía. Claro, nosotros conservamos un importantísimo legado, estoy casi terminando, no quiero entreteneros más de lo justo, conservamos un importantísimo legado de Fernando Navarro gracias a Narcisa, porque Narcisa recuerda que cuando un cristal se rompía, cogían uno de los cristales de las fotografías, le quitaban la impresión y lo colocaban allí para cubrir, o sea, que se iba a tirar todo y ya se empeñó en rescatar material, ¿no? Entonces Fernando Navarro está muy estudiado, gracias a Dios, gracias a Narcisa, gracias a que donaron toda esta colección, estas placas y las fotografías, que estas fotografías se han publicado a nivel nacional, en el país, en el mundo, han sido todas estas fotografías. Pues gracias a Narcisa, gracias a que se donó todo a lo que era antes el CEIFOL, ¿vale? Que ahora está en el Archivo General de la Región de Murcia, y gracias también a un murciano preocupado por estas cosas que es Juan Manuel Díaz Burgos. Juan Manuel Díaz Burgos es un fotógrafo muy interesado por la historia, que fue el que hizo todo el proceso de recopilación, que contactó con Narcisa, el que hizo todo este trabajo y que publicó este libro de Fernando Navarro y algunos más que hay, ¿no? Pero, por ejemplo, quedan otros sin estudiar en profundidad. Tárraga, que solamente su familia, es que ya los bisnietos publicaron un pequeño artículo en Cuadernos de la Santa en 2014, pero claro, no tenían material para poder profundizar más, y una persona también como muy interesante, Tárraga. Y luego hay un fotógrafo que nos tiene un poco así como despistados, que es Fernández Totana. No sabemos quién es Fernández. Yo me he recorrido todos los padrones del siglo XIX y no aparece por ningún sitio de Fernández. Nos da la impresión de que es algún fotógrafo ambulante, que sería Fernández Totana, Fernández Lorca, Fernández Alama, iría pueblo en pueblo haciendo fotos, ¿no? Nos da la impresión, ¿vale? Entonces está sin estudiar y tenemos muy poquísima información sobre él. Y luego, acordaos, todos los fotógrafos ambulantes que venían, Rodríguez, uno que decían el pajarito, ¿acordáis cuando éramos pequeños?
Pues todas esas fotografías son súper interesantes y nos ayudan un poco a ver cómo estaba el pueblo, en qué nos divertíamos, qué es lo que hacíamos, cómo se celebraban los acontecimientos, ¿no? Pues esto era también hacer un guiño a la fotografía, que me parece también una cosa súper interesante. Bueno, y yo como yo me había puesto de penitencia no hacerme pesado, porque os agradezco, llevamos ya 40 minutos, tampoco quiero abusar de vuestra generosidad, simplemente quiero un poco cerrar diciendo que lo quería un poco transmitir la importancia de conocer y valorar este patrimonio, porque ya tenemos otro patrimonio que tampoco lo cuidamos todo lo que deberíamos. Ahí tenemos el patrimonio arquitectónico de este pueblo, que también nos llama a que hagamos algo y no sé qué, pero bueno, ahí está. Pero este es tan frágil, a conservarlo, preguntar antes de destruirlo, ¿esto vale algo? No vale, pues lo tiro, pero si vale, a lo mejor podemos solucionarlo. Y luego, alguna vez lo he hablado con Eva, de la archivera municipal, la necesidad o la invitación a crear un fondo fotográfico, un archivo familiar de fotografías. Eso está en muchos sitios, en muchos archivos sí que están, ¿no? Entonces, pues que dejéis vuestras fotografías familiares, que se escaneen, que las recogéis otra vez, pero las que sean más familiares, más íntimas, no, pero las que son pues dando un paseo o cosas de ese tipo, porque son muy enriquecedoras y sería una aportación importante. Últimamente el archivo ha recibido varias donaciones, ahora Mateo García, sí, Marisol sigue haciendo donaciones de su padre, esta mañana precisamente ha hecho unas cosas muy interesantes. Francisco Cayuela, una persona de Totana que vio en Madrid no hace mucho tiempo, también hizo una donación. Bueno, pues estamos un poco ahí impulsando esta historia, entonces invitándoos a esto, ¿no? Luego un poco para cerrar aquello que decía Gaudí, ahora como más el venerable, pues hay que citarlo más, porque claro, hacer una construcción de esa categoría espiritual solamente lo puede hacer alguien que esté cerca de Dios, eso no lo puede hacer un humano. La Sagrada Familia es una obra de Dios hecha por Gaudí. Dice, para hacer bien las cosas es necesario primero el amor, eso es fundamental, poner amor a nuestra tierra, porque yo no me atrevo, antes le decía a mis alumnos, ¿por qué tenéis que estudiar historia? Para no cometer los mismos errores, ya no me atrevo a decirlo, porque ya veis lo que estamos haciendo, ¿vale? Pero ya ahora lo que tengo que decir es, tenemos que conocer el pasado para amarlo, para quererlo, para respetarlo, para que nos ayude a ser mejores, para eso tenemos por lo menos que conocerlo, ¿no? Y luego la técnica es importante, pero sobre todo el amor, ¿no? Y yo ya no quería ser muy respetuoso con vosotros y ya pues terminar aquí. Si queréis preguntar alguna cosilla y si no, pues lo que consideréis. Me voy a permitir, antes por si queréis preguntar alguna cosilla y si no hacer una cosa, para comentarle a Mari, a ver, ¿dónde estáis? ¿Cómo baja esto? No lo sé. A ver. ¿Cuál es? Quiero bajar un poco por comentar. Es que hemos comentado una cosilla que ha sido iniciativa del último ayuntamiento, creo que empezó Verónica con ese tema y habéis seguido vosotros, y no me gustaría que se perdiera, ¿no? Dime cuál es. Que es lo de la Santa. Esto, ante la anterior, estas revistas de la Santa, que se empezaron hace un año, en el año 2016, y decía que me parece súper interesante que no solo se entregue el programa de fiesta, sino que es que aquí hay historia, que es cosas de música, de deporte, de tradiciones, de investigaciones. Lo lírico, por favor cuidadlo si es posible. Bueno, quería un poco y agradecerte también, se lo he dicho antes a ella, por la iniciativa de la Consejería de Cultura y tu presencia. Si queréis preguntar algo bien y si no, terminamos. Pues nada, a vuestra disposición. Bueno, dime, Rafa. Una pregunta. Es que no sé si me suena, lo he visto o porque tengo esa impronta y tal. A otro fotógrafo, Baena. Sí, llevas razón, claro. Llevas tu razón. Otro fotógrafo muy interesante que hizo su nieto un artículo en Cuadernos de la Santa hace un año y se me ha olvidado. Gracias, Rafa, sí, efectivamente. Baena viene de Andalucía, creo que era granadino. Su madre la destinan de maestra cuando queda viuda al puerto de Mazarrón. Aquí se enamora, lo decíamos antes, el amor. Se casa con una chica de aquí, ya total, que se instala aquí y también hizo una labor importante, Baena, ¿vale? Y su nieto, Manuel creo que se llama, que creo que está en Canarias, trabaja en Canarias, creo que algo relacionado con la Crimensol, alguna cosa de esa, pues hablando con él hace unos años se animó y hizo un artículo muy interesante que está en Cuadernos de la Santa. No había acordado de él. Creo que tiene un fondo también documental y fotográfico importante y tal vez sería conveniente que contactaseis con él para por lo menos digitalizarlo. Y es una persona también muy sensible, él es a todas estas cuestiones culturales, es muy receptivo y tal, entonces bueno, Eva, pues cuando le demos un toque, cuando venga en algunas vacaciones le diremos que nos preste. Pues eso es.
y seguro que vosotros sabéis un montón de cosas, escribirlas, escribirlas, publicarlas en Cuadernos de la Santa, en las revistas, en lo que sea, por favor, que no se quede en el tintero, ¿vale? Bueno, pues gracias. Bueno.